abrimos un nuevo capítulo de esta serie en torno al Curavacas, estas crónicas del Curavacas que, como siempre, conocemos un poco mejor gracias a la labor de Tente Lagunilla, que Tente, muy buenas. Muy buenas. Se está desarrollando, yo creo, mucha afición por el montañismo, pero sobre todo por el propio Curavacas. Ya hemos conocido muchos detalles, estamos ya entrando en el meollo de la historia más reciente, estamos en pleno siglo XX. El otro día lo dejábamos en esas ascensiones que tenían un fin científico. Vamos a entrar hoy, o vamos a ir ya conociendo las primeras deportivas. Efectivamente. En el último programa, en la semana pasada, pues en 1909 contábamos cómo Siñeriz y Donato Pérez, que Donato Pérez era el lugareño que ayuda a subir a esa comisión del Instituto Geográfico a colocar el vértice geodésico, y en 1910 comienza el proyecto, por ponernos un poco en situación, comienza el proyecto del pantano de Camporredondo. También en esta época, en 1910 o alrededor de 1910, Jerónimo Arroyo restaura la Catedral de Palencia y pone la gárgola famosísima del fotógrafo. ¿Por qué Jerónimo Arroyo pone a este fotógrafo aquí? Porque la fotografía se está iniciando en el mundo prácticamente. Aquí, por ejemplo, de la primera ascensión que vamos a relatar no hay fotografías, pero sí de esa segunda ya sí que hay fotografías que se hicieron en el momento. Bueno, en 1914 comienzan las obras de ese pantano de Camporredondo que se había empezado a proyectar en 1910. En esta fotografía que vemos aquí, pues es una fotografía de archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, de las obras en 1929, es esta fotografía en concreto, ¿no? Es la presa que en un principio se llamó Hoz de Alba, luego se llamó Príncipe Alfonso y en la actualidad se llama Embalse de Camporredondo. ¿A qué no lo sabías? Que se había cambiado 3 veces de nombre. Pues bueno, pues ha tenido tres nombres, ¿verdad? En 1914, que es lo que pasa también, comienza la Primera Guerra Mundial, que es un dato importante para ponernos en situación, y en 1930 se inaugura el pantano, que viene a inaugurarle Alfonso XIII. Cuando hemos leído cosas para la preparación del libro, pues hemos leído cosas muy curiosas. Por ejemplo, que debió de ser un día malísimo, que llovió a mares. En todos los pueblos por donde iba pasando la comitiva estaban ya avisados todos los alcaldes del pueblo quién se tenía que acercar les habían dicho quién se tenía que acercar a hablar con el rey, qué le tenía que preguntar, qué le tenía que decir. Vino Franco, que de aquellas no sé si era coronel o general, era un militar de alto rango y vino acompañando al rey, ¿no? Pero no tenía nada que hacer, era pues otro militar más de alrededor, pero estuvo Franco en aquella inauguración, ¿no? Los primeros pantanos. Fue todo un acontecimiento, cogió vicio a inaugurar pantanos. Fue un acontecimiento en todo el norte de la provincia de Palencia. Mi suegro, que el hombre ya murió hace unos años, pues de aquellas tenía 6 años y él recordaba que fue todo el pueblo prácticamente de Ríos Menudos de la Peña, que no está tan cerca de Camporredondo, fueron en camiones, les debieron de poner camiones gratuitos para ir allá, y dice que él lo recuerda perfectamente, que con 6 años allá fue con medio pueblo a ver la inauguración del pantano de que ahora se llama Camporredondo. ¿Les darían un bocata también, como hacen ahora los partidos? Posiblemente. Bueno, pues puestos ya un poco en situación, vamos a seguir avanzando, y aquí en esta época, en 1914, poco antes, aparece un personaje en Palencia muy emblemático y muy curioso, que es Juan Díaz Caneja y Candanedo. Nació en 1877 en León y murió en 1948 en Pozo Urama, en Palencia. Fue escritor, fue abogado, llega a Palencia con 6 años cuando su padre le nombran secretario de la Diputación. Y bueno, se casó aquí con una tal Cirila Betegón. El nombre Betegón es un apellido muy oído en Palencia, ¿verdad? Yo tengo amigos en la familia y bueno, muchísima gente les conoce, ¿verdad? Y es padre, Juan Díaz Caneja es padre de Juan Manuel Díaz Caneja, que es el pintor famoso que da nombre a la hoy fundación. Exactamente, ¿verdad? Juan Díaz Caneja pues nació en 1907 y murió en 1988. Y ahí también se ve la fotografía, pues bueno, la placa que hay en la calle Mayor, en la casa donde vivió esta familia, bueno, pues que ahora es de los Betegón, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hizo este hombre para tener alguna relación con Curavacas? Pues fue muy buen escritor. Y en 1914 publica, en 1914 hace una expedición, que en aquella época ir a Curavacas era toda una expedición, hasta el lago de Curavacas. En agosto del 14 navega una barca por el lago de Curavacas. Él sube con pastores y con gente, sube en una barca plegable, un esquife como lo llama él, ¿verdad? Y la barca tiene un nombre precioso, se llama el Desencanto,
y bueno, pues navegan por el pozo de Curavacas, cosa que nosotros sepamos no se había hecho nunca, y que además rompía un poco todos los maleficios que ya hemos hablado de que si había dragones, que si había monstruos, todo aquello. Él cuenta en el libro que se publica después, aquí hay unas fotografías de este librito. Él cuenta que los lugareños y los pastores eran muy reticentes a bañarse y a meterse con la barca al agua, ¿no? Pero que bueno, pues que una vez que se metieron, pues ya vieron que no había dragones ni cosas raras, ¿verdad? Bueno, es el libro que es el libro que publica en 1915 contando muchas cosas, entre ellos esa expedición de 1914 al Pozo de Curavacas, se llama Cumbres Palentinas, Impresiones, y es una preciosidad de libro. Yo lo he leído un montón de veces porque te relata todas esas expediciones, todas esas andanzas por el norte de la provincia de Palencia, que la verdad es que da gusto leerle. Gracias a este libro pues se aficionó en parte a la montaña Alejandro Díez Riol. Y otros libros de este hombre que se publicaron posteriormente pues fueron Verde y Azul en 1927 y Josef el Santero, que también es muy bonito y cuenta cosas de montaña, en 1946. Alejandro Díez Riol, recuerdo que me comentaba que dudaba algunas veces si él había subido, Díaz Caneja había subido, porque igual había sido la primera ascensión deportiva, porque cuenta que suben a una cumbre y demás, pero no, parece ser que no hay constancia, no lo cuenta, lo hubiera contado. Efectivamente, si no lo dice... Duermen en el Pozo de Curavacas, pero suben muy rápido, dice que por la tarde suben en un momento a la cumbre, pues posiblemente fuera un risco por ahí cercano, ¿verdad? En 1915, el 21 de julio, pues en el diario palentino hay un relato de Francisco Cosío, el Pozo de Curavacas, es muy bonito el relato, ahí tenemos las fotocopias. En 1915 también, el 1 de noviembre, en el Cantábrico, artículos sobre la publicación de Cumbres Palentinas, otra vez en 1915 sobre la publicación de Cumbres Palentinas de Caneja. Bueno, pues que cada vez hay más publicaciones, ¿verdad? En 1915, pues también en el 26 de noviembre y el 17 de noviembre siguen publicándose cosas. Y aquí pues me voy a parar un poco porque en 1920, el 16 de agosto, en el Día de Palencia, hay un artículo que se titula Colonia Escolar Palentina. Hace referencia muy de pasada del Curavacas, se dice que se le ve lejos el Curavacas, pero es buenísimo. Voy a leer un párrafo porque es buenísimo, ¿eh? Lo escribe Dionisia Noriega y cuenta, pues debe de haber unas colonias palentinas en Cantabria o en algún sitio por ahí que se ve Curavacas, cuando salen de excursión se ve Curavacas y lo cuentan, y cuenta, esto lo transcribo directamente, dice: los servicios de higienización y aseo de los dormitorios, personal y útiles se continúa haciendo como en días anteriores. Muy de mañana se purga a la niña Felisa Aragón, es talla buena, habiendo tomado la merienda y la cena con el apetito de siempre. A varios niños y niñas, después del lavado natural y hacia media tarde, se les friccionó con glicerina parte del rostro para corregir el resecamiento de la piel, causado por disminución local del jugo sebáceo. Buenísimo, ¿eh? Aquí te contaba cuando purgaban a las niñas y está todo al detalle. Y con un daban hasta el nombre de la niña, ¿no? La que habían purgado. Bueno, me hizo mucha gracia y por eso lo leía, ¿verdad? Bueno, pues sigue habiendo en el Día de Palencia más artículos: El encanto ignorado de las cumbres palentinas, de Enrique Yáguez, dedicado a Díaz Caneja. Bueno, pues muchísimas publicaciones, ¿no? Y también en esta investigación que hacemos de todo lo que salía, me pasé horas y horas en el archivo provincial, en el archivo de Simancas, en 1000 sitios, ¿no? Bueno, pues salió una cosa que era, en esta época, sobre 1915, en concreto el 2 de mayo de 1915, había una cosa que en Palencia que era un poco el equivalente a los Boy Scouts actuales o a la OGE en su momento, ¿no? Era una agrupación juvenil que eran los exploradores palentinos. Y entonces, bueno, pues tenemos la fotocopia de la promesa que se hacía, que era una reunión y demás, ¿no? Y bueno, pues como cosa curiosa, la familia Díaz Caneja, de la que ya hemos hablado, estaba muy vinculada con el ambiente montañero palentino, y Manuel Díaz Caneja, hermano de Juan Díaz Caneja, el famoso pintor, pues figura como subdirector de la sección de instrucción. En estas fotografías, pues bueno, formaba parte de ese grupo de los exploradores palentinos. Algo de conocimiento tenía para ir llevando a otros de la mano, ¿no? Por así sí, decirlo. Y bueno, pues una cosa curiosa. Y también, como la cosa de las curiosidades, mi madre me contaba siempre de chaval, que cuando yo ya empezaba a salir a la montaña, pues me contaba que su hermano mayor, Vicente,
que por eso me llamo yo Vicente, uno de mis nombres es por este tío mayor que murió joven, pues que había sido de los exploradores palentinos, y por casa andaba un cinturón, que es este cinturón que todavía está en casa, que es original de aquellos exploradores palentinos y que empecé yo a utilizar en mis primeras salidas a la montaña cuando era un chavalín con 9, 10, 12 años, pues llevaba este cinturón que está todavía guardado por allí por casa, ¿no? A mí me parecía que hay una maravilla que tuviera unos mosquetones para llevar las cantimploras y demás, ¿no? Ahora ya sí que nos metemos de lleno en esa primera ascensión deportiva. Hasta ahora la única ascensión que teníamos constancia había sido trabajando, como hemos dicho, y bueno, pues ¿quién son los protagonistas de esta ascensión? Pues el primero es Julián Delgado Úbeda, nace en Madrid en 1895 y muere en 1964, todo un personaje, es arquitecto, a lo largo de su vida fue arquitecto, trabajó en la Delegación de Hacienda de Palencia y además descendía o tenía mucha relación con Carrión de los Condes, su familia, entonces tenía muchísima relación este hombre con Palencia. Diseñó, como era arquitecto, fue el primer presidente de la Federación Española de Montañismo durante muchos años además, y diseñó casi todos los refugios de montaña que hay en España. El de Urriello, el de Hermoso, el de La Pedriza, bueno, un montón de ellos les diseñó él porque como era arquitecto y regalaba los proyectos, y como cosa curiosa, toda su descendencia, incluso sus nietos, que son los que están ahora por ahí funcionando, muchos de ellos son arquitectos, y cuando en 2015 una avalancha tiró el refugio del Club Espigüete, lo sé por los directivos del Club Espigüete que me lo han contado, la familia de Delgado Úbeda se pusieron en contacto con él diciendo que les regalaban el proyecto, que ellos le hacían el proyecto, le firmaban y se lo regalaban al club, ¿no? Al final parece ser que no se ha reconstruido, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, que... a lo mejor ahora no es tan fácil por permisos normativos. Claro, tuvieron muchos problemas, al final han comprado una casa en Cardaño de Abajo, pero bueno, como anécdota, pues que esta familia que sigue vinculada a la montaña y vinculada a la arquitectura, pues... Y muy predispuesta a ponérselo fácil al resto. Exactamente. Muy encomiable. Pues Julián Delgado Úbeda, aquí en la moto está con la que después fue su mujer, aquí se les ve esquiando con un grupo de personas en la Sierra de Madrid, casi seguro, y con esta moto pues llegó a hacer viajes hasta la montaña palentina, y anteriormente de tener la moto con 15 años iba en bicicleta, desde Carrión de los Condes, cuando venía a pasar el verano, se iba en bicicleta a la montaña palentina. Este hombre diseñó, además de muchos refugios, la fuente de los topógrafos en Guadarrama, muchísimos diseños fueron suyos, y también diseñó el mirador del Tombo en el Cares. Aquí tenemos una fotografía del mirador y una fotografía de los descendientes que estuvieron en el centenario, bueno, no un centenario, pero una conmemoración de aquella inauguración del Tombo, ¿no? Fue, como digo, primer presidente de la Federación de Montañismo desde 1941 hasta que murió. Uno de sus nietos, Jorge, en la casa familiar que tenían en la Sierra Madrileña, había un armario atestado de documentación, de cartas, de mapas, de fotografías de la historia del alpinismo en España de aquella época, ¿no? Afortunadamente este Jorge pues da conferencias sobre el tema, está rescatando poquito a poco toda aquella documentación que había, ¿verdad? Como cosa curiosa, pues tenemos aquí una carta que me prestó el nieto, que se cartean Díaz Caneja, el autor palentino con Delgado Úbeda. Se cartean porque los dos son aficionados a la montaña, los dos enamorados de la montaña palentina, y tenemos cartas originales de ese carteo que tenían entre ellos, ¿verdad? Da proyecciones, Jorge da unas proyecciones que se llama El armario del abuelo, en la que cuenta pues todo lo que está rescatando de allí, y muchísima documentación que tenemos aquí en el libro pues nos la ha prestado la familia de esta persona, ¿verdad? En 1910, un año después que se coloca ese vértice geodésico, va en bicicleta desde Carrión de los Condes a Guardo, y hace toda una excursión por allí. Todo esto lo cuenta en una conferencia, aquí en esta fotografía que tenemos aquí de Delgado Úbeda, porque no tiene tantas fotografías él, está en la inauguración del refugio de Urriello, que le había diseñado él en 1940 y tantos, en el 54 está hecha esta fotografía cuando se inaugura el refugio, y tenemos también esta fotografía del guión original que nos han dado de la familia esta, lo han sacado del armario del abuelo, de una conferencia que da en Madrid, ya muchísimos años después, en el que cuenta esa expedición en bicicleta desde Carrión de los Condes a
Guardo y todo el norte de la provincia de Palencia, ¿no? Esa conferencia la dio en la Casa de Palencia de Madrid. Y ya cuenta esas andanzas con 15 años que se va desde Carrión en bicicleta hasta allá, ¿verdad? Tenemos aquí papeles mecanografiados de la conferencia, incluso también tenemos un artículo de periódico de la Prensa de Madrid en el que habla de la conferencia, que ha gustado mucho y demás, ¿verdad? Y bueno, pues él habla de una ermita de las ánimas en Guardo, yo no la conozco, a ver si alguien de Guardo me sabe decir dónde estaba o alguna persona mayor de Guardo ha oído hablar de ella, ¿verdad? Dice que se asomó a la ermita que estaba cerrada por unos barrotes y que había allí una poesía que le gustó y lo cuenta en la conferencia que dice: caminante que andas por el mundo y vas a la eternidad, rezadnos un Padre Nuestro que Dios te lo pagará. Bueno, pues era lo que estaba allí y lo cuenta, ¿verdad? En 1914, con 19 años, Julián Delgado Úbeda sube a Curavacas, como os estoy diciendo. ¿Con quién? Con Juan Martín García, que tiene 29 años y es el maestro en vidrieros. Teníamos que saber si era maestro de vidrieros, eso lo sabemos, pero perfectamente puede ser un maestro que ha venido de Andalucía, o de Cataluña o de cualquier sitio. Entonces, investigando en Cervera de Pisuerga y demás, pues averiguamos que efectivamente había nacido en vidrieros y había muerto en vidrieros. Luego es el primer palentino con constancia segura de que hace la primera ascensión deportiva a Curavacas. Y estoy seguro de que no había sido la primera vez que había subido a Curavacas, porque si ya hace de guía para Delgado Úbeda, pues eso es que conocía el camino, ¿verdad? Y seguramente él hubiese subido también con alguien con anterioridad, que también hubiese podido ser otro palentino es o posible. Vecino de la zona. Él era un gran apasionado de la caza, del rebeco. Aquí hay fotografías que sube con la escopeta, a cuestas, cuando sube con este hombre, con Delgado Úbeda. Estas fotografías pues son aproximadamente alrededor de 1905, posiblemente cuando está haciendo el servicio militar, que evidentemente nos lo ha dado la familia, nos ha cedido amablemente estas fotografías la familia, ya los nietos y bisnietos de este personaje, ¿verdad? Entonces, como digo, es el primer palentino en la cumbre de Curavacas. Su hijo, fue José Martín, también fue maestro en vidrieros, nació en Alba de los Cardaños, y los descendientes de esta familia siguen muy vinculados a la montaña palentina. En concreto, una de las ramas son los que tienen la funeraria en Cervera de Pisuerga, que son muchos de los que me han dado, hay otros que tienen casas allí, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos más de él. Llegamos a profundizar tanto en el tema porque además queríamos tener constancia segura de que era palentino este hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues la familia nos ha prestado el certificado de defunción, el certificado de defunción de Juan Martín, el 7 de noviembre de 1953, que muere en vidrieros, como digo, ¿no? En la segunda hoja de ese certificado de defunción se puede leer: esta inscripción se practica en virtud de manifestación personal hecha por José Martín Pérez, hijo del finado. Porque posiblemente, claro, que la certificación de defunción no la hacía ya un médico, pues en este caso parece como que lo hace el hijo, ¿verdad? Este José Pérez, como ya os he dicho, pues también ascendería en varias ocasiones a Curavacas y aportaría su granito de arena a la historia de Curavacas. Sale en algunos libros de algún otro autor que habla de que sube guiándoles a ellos, además debía ser una buenísima persona y buen pescador y cazador. Llegamos a tener hasta el recordatorio de defunción de Juan Martín, que es ese primer palentino en la cumbre. Tenemos la tarjeta de identidad como maestro de Juan Martín García. La familia se ha volcado y nos ha prestado todo este material que, la verdad, muy es orgullosa, que, por otra parte, ¿no? Pues sí, porque ellos no sabían que descendían del primer y segundo palentinos que habían subido por primera vez a Curavacas, y casi, yo me atrevo a decir que son los primeros guías de Curavacas, porque eran lugareños, como en todos los sitios en España, los que lo conocen, y en el mundo, ¿no? Cuando sube Balmat con Saussure a Mont Blanc, pues él es un cazador, es un buscador de cristales, un conocedor de la zona, que ayuda a otra persona que viene de fuera a subir al Mont Blanc. Pues esto pasa, se repite la historia. 100 años después, pero se repite la historia, ¿no? Un lugareño que ayuda a uno que viene de fuera, que trae ese ansia deportivo de subir montañas. Bueno, pues aquí tenemos mucha más documentación, tenemos hasta la licencia de pesca de José Martín, hijo de Juan Martín, tenemos fotos familiares de él con su mujer y 2 de sus hijos, o los otros 3 hijos. En la segunda fotografía está la hermana mayor con los 2 pequeños, el de abajo a la derecha es Dámaso Martín, que sigue la línea descendiente que ahora vamos a ver aquí, y es padre de Miguel Ángel. Bueno, porque estas 2 personas que vemos aquí en vidrieros hace unos años, pues son Dámaso Martín y Miguel Ángel Martín, que Miguel Ángel era muy amigo mío,
y no sabíamos que su bisabuelo había sido el primer palentino en la cumbre de Curavacas. Se llevaron una gratísima sorpresa y, como digo, pues me facilitaron muchísimos datos, ¿no? Claro, porque él también era aficionado a la montaña. Sí. Miguel Ángel, saberlo, le venía de ahí. No muy aficionado, pero coincidí con él trabajando en mi época del grupo de rescate. Él trabajaba como técnico en el Centro de Coordinación de Emergencias, en el 112, y yo sabía que era de Palencia. Damaso es de Palencia, es una persona conocidísima, vive muy cerca de casa, me cruzo todas las mañanas con él. Damaso es su padre, y Miguel Ángel ahora vive en Canarias, pero bueno, pues él sí que hacía montaña, un poquito, no mucha, pero sí que hacía montaña, y claro, se llevaron todos una sorpresa cuando les empezamos a dar todos estos datos, ¿no? Y leímos libros en los que hablaban fenomenalmente bien de su abuelo y de su bisabuelo, ¿no? Entonces, claro, pues están muy orgullosos. En esta otra fotografía, que es suya también, claro, sale la casa familiar, que todavía es suya, de la que en 1914, en agosto de 1914, salen Juan Martín y Delgado Úbeda, suben para la primera ascensión a Curavacas, ¿no? Pues la casa existe todavía y está en perfecto estado. Esta otra foto pues es curiosa. Damaso, nieto de Juan Martín, hijo de José Martín, vive todavía y goza de una extraordinaria salud, y ahí le tengo posando todo orgulloso con el libro de Curavacas, ¿verdad? En estas otras fotografías pues tenemos una ascensión. De la primera no hay fotografías, pero de la siguiente ascensión que hace Delgado Úbeda, otra vez con Juan Martín, en 1928, ya sí que se hincha a hacer fotografías porque ya tiene una cámara de fotos, y estas fotos son originales de esa ascensión que me la ha prestado la familia. Tiene ya 33 años, Delgado Úbeda, y suben por el sur y bajan por la norte hacia el pozo de Curavacas. Y todo esto lo cuentan en la revista Peñalara de Madrid, que eso está escrito y lo tenemos perfectamente documentado, que hay más fotografías de él. Aquí en esta fotografía se ve que están cerca del pozo de Curavacas, y en esta otra muy cerquita de la cumbre se ve el Espiguita de fondo, y en las dos está Juan Martín con la boina y con la escopeta a cuestas, porque lo que le gustaba era cazar rebecos, ¿verdad? Y también, como cosa curiosa, pues bueno, entre toda esa documentación que nos ha dado la familia Delgado Úbeda, pues nos ha dado las fotografías. Estas fotografías tan curiosas, donde están guardadas esas fotografías originales que hizo su abuelo y que están en ese armario en Madrid. Pues bueno, aquí están, las revelaba en Palencia. Y estos son los, pues como hasta hace 4 días que llevábamos el carrete y nos lo daban en cualquier tienda de fotografía de Palencia, nos los daban en un sobre con su logotipo y demás, ¿no? Anda que no tengo pues, sobres de esos en casa, bueno, muchísimos, cualquiera que ¿verdad? Pues fijaros que, por ejemplo, aquí, pues eso, ¿no? Dice estos sobres de fotografías que están llenos de esas fotografías hechas en 1914, 1915, 1920, pues están reveladas en una tienda, una empresa que se llamaba Damaso García, almacenes de droguería y perfumería. Mayor Principal 130 al 136, sucursal en la calle Mayor 164, Palencia, teléfono 45. Y luego aquí textos son curiosísimos, ¿no? Dice laboratorio para aficionados de primer orden, rapidez y esmero, gran surtido en aparatos de fotografía de la marca Kodak, ¿no? Bueno, pues es una gozada, pues de ahí, de esos sobres han salido esas fotografías que estamos enseñando ahora, de esa primera ascensión deportiva a Curavacas. Y todo esto es material inédito que no se conocía hasta que no escribimos el libro. Se ha seguido investigando después, se sigue recopilando información, y hemos lanzado guantes, que a lo mejor alguien, sobre todo en la zona de Guardo, puede recoger alguno, pero que desde aquí ya podemos decir que cualquier información que se pueda desvelar o que pueda ayudar a entender y conocer un poco mejor el pasado de Curavacas, sobre todo esa vertiente de ascensiones deportivas, pues bienvenido sea. Por ejemplo, mucha gente me dice, pues yo hice tal. Digo, cualquier fotografía de la cumbre de Curavacas que se sepa segura la fecha, digo, yo lo acepto, todo lo archivo y todo sé, porque tengo el archivo perfecto de la cumbre de Curavacas con todas las fechas exactas, y hay veces que viene muy bien para fechar una fotografía que no sabemos la fecha. Dependiendo de lo que se ve en la cumbre, pues te puedo decir, está hecha en el año 1977, porque está el vértice de pie, pero la cruz ya está tumbada, falta un brazo de la cruz, falta tal cosa, y entonces, como tengo ese archivo tan completo, puedo fechar perfectamente de la cumbre, evidentemente de cualquier otro sitio no, pero de la cumbre puedo fechar una fotografía hecha en la cumbre de Curavacas, la puedo fechar con bastante facilidad. Que ya es, que ya hay que ser bastante enfermo, ¿verdad?, de estas cosas. O demasiado friki, como se dice ahora, pero todos somos frikis de algo. Ojo, ya conocemos esa primera expedición de ascensión deportiva al Curavacas, vamos a ir conociendo las siguientes, pero será más adelante. Al próximo capítulo, la segunda. Venga, pues así hacemos.
vamos a seguir disfrutando de todo este conocimiento que nos ofrece Tente en torno al mundo del Curavacas, a esa cumbre palentina mítica. Seguiremos, pero será la próxima semana.